Buenos días, tengan todos ustedes que me escuchan. Les habla Roger Méndez Benavides. Mi primer nombre es Jorge Roger Méndez Benavides. Y yo como profesión he sido vendedor de juguetes, de colitas de cabello. Me he dedicado a cuidar carros, así pagué mi universidad cuidando carros. Me daban 20 colones por cuidar un carro. ¿Dónde? Donde había exposición de perros o una exposición de flores o había un evento católico donde iba a llegar un cantante. Entonces yo pasaba leyendo los diarios para saber dónde habían eventos y de esa manera saber dónde se iba a llevar a cabo el tal evento que llegaba Luis Miguel a cantar a Costa Rica. Entonces, ¿dónde iba a estar Luis Miguel? Yo sabía que todo eso se iba a llenar de carros. Entonces empecé meramente cogiendo 100 metros y cuidando ahí 20 carros. Y me ganaba lo que me dieran. Mientras que Luis Miguel se agarraba el pelo, agarraba el micrófono y cantaba y se ganaba millones de dólares. Y yo afuera, con la misma edad de Luis Miguel, con más conocimiento que Luis Miguel, pero con menos suerte y con menos apoyo de parte de un modelo. Es que vamos a aclarar esto. Todo esto lo cuento para que nos demos cuenta cómo el modelo político y administrativo permite el crecimiento o geométrico o aritmético o exponencial de la situación económica del sujeto. Entonces, mientras Luis Miguel cantaba, ¿verdad? Libre como el viento, fría como el mar, yo estaba con un palo, un foco, una linterna, cuidando 20 carros de las personas que estaban en el complejo escuchando al cantante. Claro, lo que pasa es que yo no era tonto, yo cobraba por adelantado los vehículos. Y cuando ya yo sabía que el evento había terminado y antes que llegaran las personas del vehículo, yo tenía que irme. ¿Por qué? Porque mi compromiso fue decir así: yo le cuido hasta que el evento termine. Muy bien. Terminaba el evento, todo el mundo aplaudía, ya terminó el evento. Yo no voy a esperar que la persona salga de donde está sentado, tenga que caminar una presa de la gente que está saliendo del evento y llegue a su vehículo 20 minutos después. No, yo hace 20 minutos estaba tomándome un tamarindo con una boquita de bistec encebollado en algún lugar ahí, en Heredia o en San José. ¿A qué vengo con esto? Que la persona tiene que buscar dentro del modelo el espacio que más le favorece en crecimiento económico y también en satisfacción de sus necesidades. Vamos a ver, Luis Miguel llega porque el papá de Luis Miguel era cantante y la mamá de él era artista y él crece en un hogar de gente que son artistas y a él lo van metiendo desde niño en el asunto del cantar, le educan la voz, le cortan el pelo, le ponen una ropa bonita, se hace cantante, llega donde Velasco lo tira para arriba y se ganan una millonada. Entonces ya Luis Miguel llega a Costa Rica nada más a recoger el trabajo sabio e inteligente que hicieron los que lo promovieron a él al canto. Bueno, pero en Costa Rica en ese momento hay un montón de gente con dinero que puede irse a meter al evento de Luis Miguel y paga. Y yo, que no soy cantante y que no nací en un lugar de dinero, lo único que me queda a mí dentro del modelo es ir a cuidar los carros de la gente que va a ir a escuchar a Luis Miguel. Entonces, dése cuenta cómo es la jugada. Por eso es que yo me presento como vendedor de colitas de cabello, de juguetes, de carritos y cuidacarros en este video. Ahora, es obvio que soy doctor en ciencias de la administración, soy estudiante de derecho, soy evaluador de activos, tengo formación en relaciones internacionales y me gusta mucho el análisis del poder. Y entonces a esto lo agrego porque es parte del resultado de lo que el modelo me permitió a mí, junto con mi esfuerzo, de acuerdo a la estrategia que dice Bruce Lee: no tengas forma, sé como el agua adopta la forma del recipiente que lo contiene. Entonces uno va tomando lo que el modelo le va permitiendo a uno tomar, como aquella famosa estrategia que dice Sun Tzu: si tu enemigo
abandonó una colina o la vega de un río, toma ese lugar. El enemigo se lo está dejando para que usted lo tome, sepa hacerlo. Entonces uno toma los lugares dentro del modelo que el modelo le permite. Por eso es que muchos se han escapado de la pobreza y otros siguen pobres. Dice Javier Milei, el candidato liberal que tiene ahorita la Argentina, que él va a eliminar el Banco Central, cosa con la que estoy de acuerdo, pero que va a quitar la moneda nacional y va a poner el dólar, cosa con la que estoy en desacuerdo. Porque Milei dice que los problemas que tiene la Argentina en materia de hiperinflación histórica radican en que el Banco Central emite más dinero de lo que la producción argentina tiene. Porque quiero comentarles a todos los que están escuchando y no tienen un par de cursitos de economía. Anteriormente la moneda se respaldaba por la cantidad de oro depositada en las bóvedas del banco de donde se emitía la moneda. Por ejemplo, los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial de Bretton Woods lograron que el dólar fuera emitido de acuerdo con la cantidad de oro que estaba depositado en las bodegas del Fort Knox en los Estados Unidos. Bueno, resulta que los gringos, en su afán de lograr ser el policía del mundo, comenzaron a emitir dinero en enormes cantidades más allá del oro depositado en sus bodegas bancarias en el Fort Knox. Y entonces esos dólares son dólares inorgánicos, porque no están sustentados en la cantidad de oro depositada en aquellos momentos en las bóvedas del Fort Knox, donde ellos cuidan el oro. Y Francia tenía, porque Francia era el que le vendía armas a los gringos para esa guerra y financiaba un montón de cosas, metros cúbicos de dinero dólar. Los tenía así, en metros cúbicos, ¿verdad? Como lo tienen ahora los narcos, en metros cúbicos. Entonces, como el acuerdo era que cualquier dólar era cambiado por oro, Francia envió 2 barcos en 1971 a cambiar esos dólares de papel en oro. Y entonces era el presidente Richard Nixon, y a Richard Nixon le dijeron, esos dólares no valen nada. Usted lo que tiene que hacer es cerrar la ventanilla de cambio de los dólares por oro y dejar que las monedas del mundo caigan unas contra otras y que cada una flote contra la otra. Entonces, desde ese momento se eliminó el respaldo del oro para la moneda. Y entonces se dice ahora, en materia de teoría económica, que lo que respalda la moneda es la producción interna del país que emite esa moneda. Entonces vamos a suponer que Costa Rica el año pasado produjo un PIB de 1.000 millones el año pasado, y el año que viene produce 1.500 millones de dólares. Entonces hay 500 millones de la nueva producción que no está emitida en moneda. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? El banco llega y emite más o menos 350 millones de dólares de esos 500. ¿Por qué? Porque cuando emite esos 350 millones y los ponga en el mercado, los otros 150 millones que no emitió se reproducen por depósitos que hace la gente de los 350 millones en los diversos bancos. Y entonces eso se llama el efecto multiplicador del dinero. El dinero que le hace falta a la economía es aquel dinero que después de la base monetaria emitida por el Banco Central se termina de reproducir por depósitos y salidas de depósitos que los agentes económicos hacen del dinero. Entonces al final el banco emite 350 millones de dólares en moneda nacional para respaldar la producción, y los otros 150 que hacen falta se producen solos por el efecto multiplicador del dinero. Al final están los 500 millones. Bueno, muy bien, pero ¿qué pasó en los Estados Unidos en aquel momento? De que vamos a suponer que el PIB era de 1.000 millones y que el PIB nuevo era de 2.000 y emitían dinero por 5.000 millones de dólares. Entonces habían dólares a lo caballo y a lo salvaje dando vueltas por el mundo. A los gringos no les sirve que esos dólares que ellos emitieron, que están dando vueltas por el mundo, regresen a los Estados Unidos. Porque si regresaran esa moneda, ya la inflación sería enorme, porque los gringos no tienen producción para poder soportar esa emisión de dólares inorgánicos que andan dando vuelta en el mundo. Entonces la única forma de evitar que esos dólares regresen a los Estados Unidos es siendo el policía del mundo, para que todo el mundo utilice esos dólares fuera de los Estados Unidos como mecanismo de pago de las exportaciones y de las importaciones.
Por eso es que los gringos tienen 11 portaaviones y con todos los juguetes para ir donde se les dé la gana. Es decir, como decía el secretario de Estado Kissinger, un portaaviones son 100,000 toneladas de diplomacia. ¿A qué vengo con esto? Que, por ejemplo, El Salvador, Ecuador, por decir en América, Panamá, han dolarizado sus economías. Es muy importante entender la dolarización, porque cuando yo dolarizo, yo quito el Banco Central y entonces le digo a los Estados Unidos, vea, la producción que nosotros tenemos aquí en Panamá, porque es muy parecida a la de Costa Rica, es de 65,000 millones de dólares. Súplanos a nosotros esa moneda y nosotros le pagamos el señoreaje. El señoreaje es que como la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque hay que decirlo claramente, el que manda en Estados Unidos la emisión de la moneda no es el gobierno, no es la Oficina del Tesoro, no. Es la Reserva Federal de los Estados Unidos, una sociedad anónima privada, compuesta por 13 bancos. Y esos bancos tienen propietarios. Ojo esto, ¿verdad? Entonces, si El Salvador, o en el futuro Argentina, o en este caso Ecuador, dolarizan la economía, al dolarizarla le están dando por enajenación, ¿verdad? Enajenar es trasladar el dominio de un objeto, de una cosa o de una persona a otras manos. Por enajenación trasladan el dominio de la economía en términos monetarios a la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Ah? Bueno, muy bien. Y entonces la Reserva dice, bueno, hey, ¿usted cuánta plata ocupa? Ya, y le dice Ecuador, el año pasado yo produje 50,000 millones de dólares, por decir algo. Y este año produje 60,000. Entonces, deme 7,000 para que los otros 3,000 que hacen falta se crean por el efecto multiplicador de dinero. Ah, bueno, está muy bien, aquí están los 7,000 millones. Pero eso tiene un costo. Eso se llama señoreaje. Usted me va a pagar de esos 7,500 millones de dólares. Entonces le voy a dar 6,500 o págueme 7,500. Muy sencillo. Por descuento o por pago adicional. Así como funciona eso. Y entonces el político interno le está diciendo al gobierno, a la nación, por ejemplo Bukele, o el presidente actual de Ecuador, o en el futuro Milei si dolariza. Vea, lo que diga la Oficina del Tesoro es la tasa que nosotros vamos a utilizar como tasa de interés básica nacional. Entonces la Oficina del Tesoro tiene una tasa que se conoce en el mundo como la tasa libre de riesgo. Y es la tasa que ellos pagan por las platas que recogen a 10 años. Ya, por bono, el bono 10 años. Porque la oficina tiene 3 instrumentos. Tiene letras, tiene bonos y tiene notas. Entonces, de acuerdo al periodo en que se emitan, si es de más de 10 años, si es de 10 años, ya es bono. Hay bonos de 10, de 20 y de 30 años. Bueno, el bono de 10 años, ya las letras y las notas es a menor periodo. El bono de 10 años es lo que se conoce en el mundo como la tasa libre de riesgo. ¿Qué es la tasa libre de riesgo? La tasa libre de riesgo es la tasa que en el mundo, o la entidad que en el mundo nunca ha dejado de pagar los intereses ni los principales de las captaciones que recibió. Y hasta el día de hoy, y por segundos, porque ha pasado que son segundos que esa tasa va a desaparecer y la salvan en los Estados Unidos con los acuerdos del Congreso para financiar los presupuestos del gobierno norteamericano. Esa es la única tasa que ha logrado pagar hasta el día de hoy todos los principales que ha tomado en captación y toda la tasa de interés. No se puede decir lo mismo del marco alemán, porque en la época de Hitler emitió, y antes de Hitler, el gobierno alemán que heredó precisamente de la República Alemana, que surgió de la República de Weimar, emitió unos bonos que en finanzas le llamamos bonos Dule. Son unos bonos alemanes que andan dando vuelta ahí por el mundo y que nadie los quiere hacer efectivo porque Alemania no quiso realmente reconocerlos. Y entonces la tasa de interés que tenía la entidad emisora en Alemania en los años 30 dejó de pagar esos bonos. Entonces dejó de ser una tasa representativa como tasa libre de riesgo. Se convirtió en una tasa riesgosa porque dejó de pagar. O sea, que entró en default. En cambio, los gringos hasta el día de hoy no han entrado en default. Pero suave, no se engañe. Analice. La economía de los Estados Unidos tiene una deuda privada y una deuda pública inmanejable.
inmanejable. Con eso quiero decir que el Producto Interno Bruto proyectado de los Estados Unidos no cubre los niveles de deuda asombrosos que tiene, ni a nivel privado los ciudadanos, ni a nivel público el gobierno. Entonces, eso es falso, que la tasa libre de riesgo sea la tasa del Tesoro norteamericana, porque si usted analiza lo que deben, es como hace poco llegó un funcionario de un banco del Sistema Bancario Nacional ahí a mi oficina, a la cooperativa donde yo soy gerente, y me dice, es que el Estado de Costa Rica y los bancos del Estado no tienen riesgo. Le digo, ¿cómo que no tienen riesgo? No es que el Estado debe el 63% del Producto Interno Bruto. ¿Qué más riesgo quiere usted? ¿Cómo yo le voy a decir a un bono del Ministerio de Hacienda, bono, venga, porque usted es el que más paga y es el que menos riesgo tiene? ¿Quién dice que no tiene riesgo? ¿Quién dice que los estados no quiebran? ¿Cuántas veces no ha quebrado Argentina y ha entrado en default? Entonces esto lo digo porque es necesario, si usted se va a meter en el mundo del derecho, en el mundo de las políticas públicas, en el mundo de opinar como ciudadanos sobre el modelo que tenemos, que comprenda que aquí hay tres cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, que realmente lo que confecciona, lo que conforma un modelo político-administrativo, primero que nada es el pueblo, las personas nacidas dentro del territorio o llegadas del exterior y que ya recibieron la nacionalidad. Esos son ciudadanos, gente que tiene derechos políticos. Hay otros que viven dentro de nosotros, que no son ciudadanos, no tienen derechos políticos, ni a elegir, ni a ser elegido, pero pagan impuestos porque entran en comercio o lo que sea. Esos son habitantes. Esos no tienen derechos políticos, no son ciudadanos, pero son habitantes. Y forman parte también de algunos esquemas parciales del modelo político en la medida en que al pagar, qué sé yo, un seguro a la caja o al pagar una convención como del Instituto Nacional de Seguro, entonces tienen derechos a la estructura que el Estado tenga. Entonces, para empezar, aquí hay un triángulo que no puede desaparecer y que hay que reconceptualizar. Primero está el pueblo. El pueblo es el que le da origen al país y a la nación y es el soberano. En otro lugar está el sector productivo, donde esa gente del pueblo lleva a cabo su actividad cotidiana de trabajo. Ese se llama sector productivo. El sector productivo o puede ser público o puede ser privado, pero le engaletamos, le ponemos la etiqueta del San Benito de productivo porque es ahí donde se ocurre el fenómeno de la concreción del valor en un producto o en un servicio, del cual se sirve el Estado para luego cobrar un impuesto, porque el Estado pone educación, el Estado pone carreteras, el Estado pone aeropuertos, pone puertos. ¿Para qué? Para que funcione el fenómeno de la producción. Por eso es que el Estado cobra un impuestito a las ganancias. Bueno, entonces tenemos por un lado el pueblo, por otro lado tenemos los sectores productivos, que es el mismo pueblo, pero en función de producción. Y por otro lado tenemos el gobierno. Aquí es muy importante considerar este otro elemento, porque el gobierno también está conformado por individuos del pueblo y por individuos que están dentro del sector productivo. Entonces, nosotros no podemos hablar, como hablaba Rousseau hace años, del contrato social. El contrato social era que yo entro en un contrato, yo individuo, con el Estado, nada más sujeto individual contra sujeto general. Sujeto individual, yo, ciudadano, contra sujeto general, el Estado. Vea, Estado, yo estoy de acuerdo de que usted me pisotee o me reduzca ciertas libertades con tal de que me permita desarrollar otras libertades. Entonces, eso se llama contrato social. Ya ese modelo es caduco. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, por lo que le acaba de decir. Tenemos tres actores dentro de la organización del modelo político y administrativo. El pueblo que es soberano, el pueblo que está en el sector productivo y el pueblo que está en el Estado llevando a cabo la coordinación de la limitación de ciertas actividades de los ciudadanos a nivel individual y a nivel particular para que la generalidad siga existiendo. Entonces ya no hablamos de contrato social. No es social, es un contrato organizacional. El pueblo organizado en distritos y cantones para llevar a cabo sus cabildos donde puede ejercer realmente su soberanía, cosa que actualmente la Constitución de Costa Rica no posee. El pueblo organizado en estructuras de producción de carácter público-privado, de carácter lucro o sin fines de lucro, de carácter cooperativo, asociativo o sin ánimo de lucro pero sin ánimo de pérdidas. Ese es el pueblo en el sector productivo y el mismo pueblo estando en las estructuras de poder de los poderes del Estado.
¿ah? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, el constitucional, el municipal y un poder que efectivamente debe existir y que Costa Rica no lo tiene, que es el Consejo del Pueblo, que es una constituyente en el momento en que ellos quieran autoconstituirse como constituyente o Consejo del Pueblo para aprobar o improbar los presupuestos y las leyes que una Asamblea Legislativa Técnica compuesta solamente por 14 personas, un hombre y una mujer, por provincia, expertos en política pública, expertos en confección de leyes, expertos en análisis de los modelos políticos administrativos, le proponga al Consejo del Pueblo aprobar o improbar. Y un poder ejecutivo que efectivamente sea un gestor constitucional de la República de Costa Rica, y no como este presidente Chávez y todos los que los han precedido, que son unas personas faltas de conocimiento, así me restrieguen sus doctorados en economía, en lo que sea. No es que yo como presidente de la República, como gestor constitucional de la República de Costa Rica, solo puedo darle cuentas a usted que es ciudadano y que me eligió por el año pasado o el año actual de gobierno, no por el futuro, sino porque lo que pactó el pueblo en el presupuesto nacional de la República y dotó de financiamiento, yo de eso soy gestor, nada más. Si hay unos problemas nuevos que surgieron, como qué sé yo, la delincuencia, el problema del narcotráfico, el problema de los asesinatos, el problema del cáncer, el problema del hombre joven viudo que no tiene mujer que le haga la comida ni que le limpie la casa. Todos son problemas de carácter, la mujer soltera, joven que se tatúa, todos esos problemas son sociales, pero si eso no está contenido dentro del programa de trabajo anual del gobierno de la República que el gestor constitucional debe desarrollar, esos problemas no existen. Para efectos de debate público desde la perspectiva del plan de trabajo anual, existirán para el año entrante, si se dota de presupuesto y si se dota también de los mecanismos legales para llevarlo a cabo. Por eso es que estamos hablando de un contrato organizacional y ya no un contrato social. Entonces, un nuevo Estado cooperativo entre sus tres grandes actores, el soberano pueblo como elector, revocador del poder, el pueblo en los sectores productivos, estructurado bajo unidades jurídicas de producción, empresa, sociedad anónima, en comandita, de responsabilidad limitada, cooperativa, asociación solidarista, whatever, y el mismo pueblo estructurado en las estructuras del poder, que los mecanismos que el pueblo soberano le dio para configurar una sociedad organizada. Entonces Javier Milei quiere imponer un proyecto a base de ideología teórica de la Escuela de Chicago del monetarismo. Vea usted qué barbaridad. O sea, Javier es un liberal que tiene ideas interesantes, pero poco ejecutables porque le hace falta leer precisamente a dos grandes pensadores de la realidad de los hechos. Uno es Sun Tzu y el otro es Nicolás Maquiavelo. O sea, si usted no reconoce que usted está siendo candidato dentro de una estructura de poder histórica anclada en la Argentina, donde el federalismo es meramente un concepto de conversación, si la provincia de Buenos Aires es la que manda ahí, no hay un federalismo realmente, o sea, en la praxis, lo que hay es un dominio de la provincia de Buenos Aires sobre las demás. Entonces no existe un federalismo en acción, existe un federalismo en teoría. Y entonces él no está observando que las demás provincias tienen su cuota de poder dentro del federalismo teórico y tiene una cuota de poder dentro del modelo actual donde manda la provincia de Buenos Aires, y ellos lo que hacen entonces es negociar partidas específicas, partes del presupuesto, alguna que otra beneficio que le dé Buenos Aires. Entonces Javier Milei no está tomando en cuenta la realidad que actualmente tiene la Argentina desde la perspectiva de cómo se conforma el poder. Y si Javier no tiene el 76-75% del Congreso para que le aprueben las leyes y transforme el modelo político, Javier lo que va es llegar a ser presidente de la Argentina, como aquí en Costa Rica se ponen la banda, le dan el palillo ese, el cetro de mando y no sé qué, toda una payasada, pero cuando llegue y se sienta, tiene un 76% del pueblo en contra. Así no se puede gobernar. No puede gobernar bien. Usted no puede gobernar con teoría económica meramente. Usted tiene que gobernar con hechos, con gente que tenga poder y que lo está apoyando. Por eso es que
tratar de transformar a un país como la Argentina meramente con unas ideas liberales es impropio, no lo va a lograr. Lo que va a lograr es meterle más candela a ese pueblo y ese pueblo va a convulsionar y va a terminar en lo que yo estoy proponiendo para Costa Rica, una Asamblea Nacional Constituyente donde los delegados políticos sean elegidos por cantones y distritos y no por partidos políticos. El problema de los partidos políticos es enorme, tanto en Costa Rica como en Argentina o cualquier lugar donde existan. Eso le roban al pueblo la soberanía a través del voto cada 4 o 5 años. Y es el partido político el que nombra jueces. Es el partido político el que nombra funcionarios en el Estado. Es el partido político el que nombra los magistrados de la Sala Constitucional. Es el partido político el que mangonea todo el modelo político administrativo del Estado. Y no la gente de los distritos y los cantones. Entonces Javier, al tratar de darle en forma exacerbada atributos al monetarismo de Milton Friedman, el monetarismo de Milton Friedman es exitoso porque Estados Unidos tiene el ejército más grande del mundo y puede imponer su moneda y puede imponer su poder en una mesa de negociación. Aparte de que también tiene la famosa escuela de arte dramático de Hollywood. Ahí, mire, si Francia, Japón, Alemania, la misma China tuviera lo que tiene Estados Unidos en Hollywood, entonces impondría su cultura al resto del mundo, los japoneses o los chinos o los alemanes, y no lo tienen. El que tiene eso son los Estados Unidos, a través del Instituto Tavistock, que es precisamente de los falsos judíos askenazis del 13º archivo, han logrado dominar, por un lado, las finanzas a través de la Reserva Federal Norteamericana. Analicen, antes los billetes de los Estados Unidos decían, esta es un billete para pago de activos emitido por el gobierno federal de los Estados Unidos. Después dice, esta es una moneda de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ojo, la reserva ya no es del gobierno. Para pagar pasivos. Entonces, la gente no entiende esas diferencias terribles. Entonces, cuando usted tiene una moneda que está utilizada meramente para pagar pasivos, es una moneda endeudada. Es una moneda que no tiene respaldo en producción. Y eso es lo que quiere meter Milei ahí en Argentina, como está ahorita Bukele, y tiene ahorita los panameños y los ecuatorianos. O sea, abandonaron por negligencia, por incapacidad o por lo que sea, por miedo, la moneda nacional y la capacidad de dirigir sus economías a través de la política monetaria. Para más está decir aquí que la política monetaria tiene 3 instrumentos: la tasa de redescuento, las operaciones de mercado abierto y precisamente la tasa de interés que el Banco Central paga para ya sea recoger dinero o poner dinero en el mercado. Bueno, si usted elimina el Banco Central, usted lo que elimina es meramente un órgano que llevó a cabo esa función, pero esa función alguien tiene que desarrollarla. Entonces usted puede eliminar el Banco Central, pero la función no se puede eliminar, alguien tiene que llevarla a cabo. Antes de que existieran los bancos centrales, existían las economías y existían las monedas. La gente dice, por ejemplo, que esto es un signo de dólar. Esto no es un signo de dólares. Hay que recordarle a la gente que la moneda dólar con T era del Imperio Español. Recuerden que Carlos I era Carlos V también de Alemania. Era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y era también el rey de España. Entonces, él hablaba como 9 idiomas. Era nieto de los reyes católicos. Entonces, cuando España, S de Spain, esta es una S de Spain, y esas 2 barras que están aquí son las 2 columnas que tiene el escudo español en su bandera, analícenlo. En cambio, el signo de dólar no trae 2 barras, trae una sola barra. Pero es que empezó siendo así. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, las 13 colonias, ¿qué moneda utilizaban para hacer sus transacciones en 1616? De ahí, la moneda española, el dólar que tenía realmente el rey Carlos I de España. Porque España tenía, cuando los primeros anglosajones llegaron en el barco Mayflower a las costas de Massachusetts, era el año 1616. España había llegado en 1492. Ya existían universidades al sur del río Bravo. ¿A quién van a engañar los gringos?
El primer idioma europeo que se habló en las planicies norteamericanas y en el Cañón del Colorado fue el español. Pero es que los gringos no les dicen eso porque tendrían que reconocer que antes de que ellos existieran como poder avasallador existía un poder conquistador y transformador que fue el Imperio Español. Que de eso vamos a hablar en otro momento. Para hablar de la Constitución de 1812 de Cádiz. Entonces, para finalizar, Javier Milei hace un esfuerzo por ganar la presidencia de la Argentina, pero no por transformar realmente el modelo político y administrativo. Él habla de 35 años, pero por favor, nadie tiene asegurados ni los 15 minutos adelante de nuestras vidas. Milei está tirando un proyecto político a 35 años. Lo primero que tiene que hacer Milei es conquistar los corazones y las conciencias de los argentinos. Y no solamente de aquellos que entienden que es una tasa de capital promedio ponderado o que es un valor actual neto o una tasa interna de retorno. Es más, yo creo que Milei no sabe qué es una tasa interna de retorno modificada. Pregúntenle a ver si sabe. Pregúntenle. Porque puede ser que sepa algo de finanzas, pero no mucho. Nada más unos conceptitos ahí generanoles. Y al final se está ventilando como un gran político, como una gran solución, pero con un montón de falencias a la hora de aterrizar las propuestas. Hago esta crítica porque realmente hay que reconocerle a Javier Milei que tiene valor para decir que el modelo actual es de ladrones, que se roban el 25% del PIB o 25,000 millones de dólares del PIB. Todo eso estoy de acuerdo con Javier. Lo que no estoy de acuerdo y me da una pena que le haga falta ese conocimiento, porque vean, la impotencia, el enojo, la incapacidad son hijas de la ignorancia. Javier lo que le hace falta es entender claramente que la Argentina tiene unas cuotas de poder y unas estructuras de poder anquilosadas en el pasado y que no se van a ir porque él llega a decir que Milton Friedman es la gran cosa. Para lograr lo que logró el Chile con los 18 años de dictadura de Pinochet, tuvo que matar a un montón de chilenos y avasallar los derechos fundamentales. De eso no se trata. Se trata de que el país proteja los derechos fundamentales con un sentido práctico, es decir, ni que el principio de justicia social ni que el principio de solidaridad se extiendan más allá de lo imposible, porque en esto hay que reconocerle a los romanos que tuvieron un imperio por más de 1500 años, y es que nadie está obligado a lo imposible, y con estos periodillos de gobierno de 4 o 5 años que tenemos aquí en la nación latinoamericana no se puede hacer mucha cosa. O sea, realmente hay que estructurar el poder no para ganar una elección, sino para ganarla varias veces y que el poder del pueblo se vea reflejado en los beneficios tanto de crecimiento y desarrollo y de progreso social. He dicho, muy buenas tardes y gracias, muy buenos días y gracias por escucharme. Les habló Jorge Roger Méndez Benavides, ciudadano costarricense, doctor en Ciencias de la Administración.